Bueno, los paneles abiertos del diploma de postítulo en archivística de la Universidad de Chile y las charlas de café del programa Diplomatura en Estudios Avanzados en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos de la Universidad de San Martín tienen el objetivo de generar espacios de discusión y reflexión interdisciplinaria en torno a la función de los archivos y la gestión documental en el presente. Estas instancias forman parte de ambos programas académicos donde tenemos por objetivo comprender y problematizar las dimensiones de los archivos en relación con la memoria, la ciudadanía y el ejercicio de derechos, así como el desarrollo de una mirada ética y crítica sobre el quehacer archivístico. El programa de diploma de postítulo en archivística de la Universidad de Chile busca preparar personas que, junto con ser capaces de aplicar los procedimientos prácticos necesarios para la adecuada gestión de los archivos en sus diferentes etapas y soportes, sean también capaces de comprender y problematizar las dimensiones de estos en relación con la memoria, la ciudadanía y el ejercicio de derechos, así como el desarrollo de una mirada ética y crítica sobre el quehacer archivístico. Por su parte, el programa de la Diplomatura en Estudios Avanzados en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos de la Universidad de San Martín está especialmente orientada a trabajadores y profesionales de la administración pública en todos sus niveles y tiene por objetivo la difusión de conocimientos básicos en gestión documental y administración de archivos a los fines de asegurar su preservación y acceso en forma integral desde una perspectiva de derechos. La temática que hoy nos reúne es Desafíos de la archivística contemporánea para el fortalecimiento de la democracia. Nos interesa abordar el rol que la reflexión y labor archivística tienen respecto a desafíos centrales para el desarrollo de la disciplina en la actualidad: transformación digital, formación archivística y defensa y profundización de la democracia. Contigo el descarte de sistemática. Ya. Nos interesa abrir un espacio donde sea posible compartir con las y los estudiantes de ambos programas junto a la comunidad archivística general de Chile y Argentina. Unas preguntas orientadoras, pero no son todo lo que podemos preguntarnos, hay mucho más y por favor los invito a poder poner en el chat o al final de la reunión poder plantear sus preguntas. ¿Qué rol juega la archivística para la defensa y profundización de las democracias en la actualidad? ¿Cómo se vincula esto con los desafíos que presenta la transformación digital para el ejercicio de la archivística hoy? ¿Cuál es la relevancia de la formación de archiveras y archiveros en el contexto actual? Para responder estas cuestiones, empezar la conversación, nos acompañan hoy 3 panelistas. Yo tengo un ayudante aquí pequeñito que ya está un poco cansado por el día, entonces nos va a interrumpir, ¿ya? Disculpen. Bueno, los panelistas son, en primer lugar, Gustavo Castañer, que es archivero profesional y gestor documental y jefe de la unidad Recursos y Servicios de Información en el Banco Asiático de Desarrollo en Manila. Entre 2016 y 2021 fue presidente de la sección de organizaciones internacionales del Consejo Internacional de Archivos, ICA. Se ha desempeñado en diversas instituciones en Barcelona, Madrid, Nueva York, Washington y Bruselas, y ha sido profesor de archivos y gestión de la información en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Oberta de Cataluña. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Archivos y Derechos Humanos del ICA y de Archiveros Sin Fronteras. También está Mariana Nazar, es historiadora y archivística, coordina la Diplomatura en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos de la EPIG-UNSAM. Es investigadora en el Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, vicepresidenta de la sección Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Archivos y Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos y vocal de la Asociación de Archivistas en la Función Pública en Argentina. Y también, finalmente, Valentina Rojas, quien es archivera, actualmente trabaja como apoyo técnico en el Archivo Nacional de Chile,
como archivera independiente en diversos proyectos de apoyo a la gestión documental y de archivos, y como parte del equipo de coordinación y docente del Diploma en Archivística de la Universidad de Chile y el Archivo Nacional de Chile. Participa de forma activa en Archiveras Sin Fronteras Chile y la Asamblea de Archiveras y Archiveros de Chile, ASARCH. Así que con este panel realmente de lujo, yo los dejo en primer lugar con Gustavo Castañer, quien nos hará su presentación de unos 15 minutos, y les pido que a todos que vayan anotando sus preguntas para después, posteriormente que hagamos esta vuelta, podamos plantearle lo que sea necesario. Gustavo tiene la palabra. Muchas gracias, Emma. Buenas tardes a todos. Es realmente un placer poder compartir con ustedes. Gracias a Emma por la invitación y sospecho que también Mariana Nazar ha tenido algo que ver con ello. Entonces, sin más dilación, paso a compartir la presentación. Creo que a Mariana posiblemente le sonará porque es parecido, pero parecido bueno, de hecho es la misma presentación que compartí en junio con los colegas ecuatorianos, pero realmente el tema era el mismo y me ha permitido cambiar el título. Mi título es Los archivos en la encrucijada, que es realmente como yo pienso es el lugar donde creo que nos encontramos. En la presentación les hablaré de, como ven, una serie de puntos, los múltiples desafíos a los que nos enfrentamos, la avalancha de datos a la que realmente nos vemos expuestos, el dilema privacidad-acceso, este tema de gobernanza de la información o caos, preservación digital o olvido, las noticias falsas, fake news o desinformación, tocando estos puntos brevemente, porque claro, en 15 minutos, inteligencia artificial como esa gran esperanza y luego pasando ya a las conclusiones. Y sin más dilación voy directamente, iré un poco rápido para poder exponer en 15 minutos. Lo dicho, que nos encontramos en un momento realmente de cambio de paradigma para la profesión archivística. Y esto es porque están ocurriendo múltiples cambios a la vez, acelerados por este trasfondo de aceleración tecnológica. Y hay tantos y tan profundos cambios que la verdad no sería extraño encontrarnos desorientados. Es decir, que si eso les pasa a ustedes, no están solos, nos pasa a muchos. ¿Qué debemos hacer? Dos opciones, ¿no? Dos grandes opciones. O nos convertimos, adoptamos los cambios con entusiasmo, o quizá no debemos hacerlo, debemos mantenernos fieles a la esencia de la profesión. ¿Por dónde empezar? Unos datos para asustarlos un poco. Sobre datos, sobre data science, la ciencia de los datos. En 2020, cada persona, y les he puesto las fuentes donde he encontrado esto, porque los datos son realmente aterradores, cada persona creó un promedio de 1,7 megabytes de datos por segundo. Por segundo. Y lo he buscado, lo he comprobado. Estos son los datos que nos dan. Evidentemente, vídeo, streaming, toda una serie de materiales. Cada día se envían 306.4 billones. Yo digo, esto tiene que estar equivocado, pero son los datos que efectivamente he encontrado de emails. Esto viene de Statista, que es un portal de estadísticas muy reconocido. En 2020 los usuarios enviaron 500.000 de tweets por minuto. Bueno, uno dirá, los tweets no nos afectan. Bueno, cuando los tweets, por ejemplo, un expresidente lo utiliza para animar a sus partidarios a saltar el Capitolio, quizá tienen interés y quizás son evidencias, ¿no? A finales de 2020, 64 zettabytes, ¿qué es esto de los zettabytes? 1 trillón de gigabytes componían el universo digital y va a crecer exponencialmente. En 2025 se espera que más de 200 zettabytes de datos estarán en almacenaje en la nube. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque
¿Estos volúmenes se pueden afrontar con una concepción tradicional de la gestión documental, los archivos? ¿O nos van a barrer como barrería un tsunami a alguien que está en una playa, ¿no? Si esperamos de manera pasiva todo esto? ¿Qué debemos hacer los archiveros con todo este tema? Dilema privacidad-acceso. Los que hayan oído hablar del tema de protección de datos muy querido en la Unión Europea, ¿no? Este Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pero que no afecta solo a la Unión Europea, sino a todos los países que tienen contacto con ella y que de hecho ha inspirado a muchos países a adoptar normativas en el tema de privacidad. Hay una preocupación por la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información. El problema, y se lo dice alguien que ha trabajado en 3 instituciones diferentes, instituciones europeas diferentes, es que una concepción malentendida de la protección de datos amenaza la preservación de evidencia. Y aquí, si no me creen, vean el cartel, la campaña que dirigió la Asociación de Archiveros de Francia por el tema de la protección de datos. El cartel dice lo siguiente: sin nombre, la historia tendría todavía el mismo sentido, y vemos cómo es una foto de un encuentro famoso, es el encuentro entre el canciller alemán y el presidente francés para escenificar la reconciliación entre estos 2 grandes países, pero claro, los hemos anonimizado y les hemos puesto máscaras de luchadores mexicanos para que no sepamos quiénes son. Son François M., presidente de Francia, y Helmut K., canciller alemán. Quizá los han conocido como François Mitterrand y Helmut Kohl, pero bueno, ¿qué equilibrio debemos tener en estos factores, ¿no? Siguiente, gobernanza de la información. Information governance es algo que está muy, muy, muy de moda, es una palabra que oirán mucho, o caos, ¿no? Y hay todo un debate en medios profesionales sobre este concepto de gobernanza de la información. Y se nos habla de que es una estrategia holística para la información de una organización, que hay que entrar factores de riesgo y cubrir muchos aspectos. Gestión documental, pero también seguridad de información, gestión de riesgos, arquitectura. Pero ¿los archiveros debemos estar implicados en esto? ¿O hay que participar o hay que ignorar esto? Porque quizá es una tentación y un canto de sirena que nos aparta de lo que debemos hacer, ¿no? Que lo hagan los informáticos o que lo hagan otros. Preservación digital o olvido. Bueno, si la preservación digital ya no es una actividad opcional, ¿no? Y de hecho hay todo un concepto que lo acuñaron los archivos nacionales británicos, que es el concepto de digital continuity, continuidad digital. No es ya que queramos preservar los documentos digitales que tenemos, es que necesitamos acceder a lo que tenemos y en muchos casos no tenemos acceso a esos acervos. Nos arriesgamos a perder acceso en plazos cada vez más cortos. Realmente, y cuando hablamos de preservación digital a largo plazo, estamos hablando de 5 años, no de 50. A la vez, estamos en pleno proceso de transformación digital y si lo comparamos con el modelo de preservación en papel, que está muy consolidado, ¿qué hay que hacer, ¿no? El problema es que estamos posiblemente en mitad de ese cambio y podemos adoptar un enfoque tradicional. Como ven, muchos interrogantes, muchos desafíos. Fake news, desinformación. Algunos me dirán, bueno, ¿y para qué me habla de esto? ¿Para qué me habla de esto si estamos hablando de archivos? Pero vemos ejemplos que nos hubieran podido parecer increíbles de la potencia de la desinformación propulsada por agentes estatales en este caso, ¿no? Y les cito unos ejemplos que quizá les suenen. Negación de resultados electorales, incitación a asaltar sedes parlamentarias alegando fraude electoral, inexistente por cierto, negación de la existencia de la pandemia, que estamos viendo por muchos lugares, y cuál debe ser el papel de los archivos que en muchos casos trabajamos para poderes establecidos. Es decir, obediencia debida o garantía de evidencia, aunque esto sea contrario a los intereses del gobernante. Ojo que aquí hay un debate importante. Pero bueno,
si todo esto era peligroso, no se preocupen, porque hay una panacea. Hay, como les gusta decir a los ingleses, una bala de plata que lo resolverá todo por nosotros. O eso es lo que nos dirán las empresas de informática. La inteligencia artificial. El potencial, sobre todo, autocategorizar documentos, organizarlos por nosotros, es muy prometedor. Pero, ojo, los algoritmos, ¿quién programa los algoritmos? ¿Son neutrales? Si se han puesto a investigar un poco sobre este tema o a leer algo, verán que hay factores de distorsión. Por ejemplo, el hecho que cuando se utiliza para el reconocimiento facial o se ha utilizado en determinados países, los ciudadanos afrodescendientes tienen mucha más posibilidades de ser identificados como criminales. Es decir, hay toda una serie de... La inteligencia artificial no es neutral y quién programa y cómo ser transparentes en el uso de esta tecnología. No digo que no haya que utilizarla, digo que atención, no es solo una solución. Y ante todo este panorama, y ahora dirán, bueno, ¿qué nos está contando Gustavo? Un panorama terrible que se presenta, todos estos dilemas. Lo que les vengo a decir es que la colaboración es la única alternativa, que me parece evidente que los retos son demasiado grandes y rebasan a lo que una sola profesión puede aportar. Que para afrontarlos con éxito necesitamos un enfoque multidisciplinar, hay que colaborar estrechamente con informáticos, con científicos de datos, que sí, es una profesión a tiempo completo, con bibliotecarios, como ya veníamos haciendo, otras profesiones afines. ¿Quiere decir esto que en las facultades de archivística debemos de dejar de estudiar los principios de nuestra profesión? Hay que aprender todo, tenemos que hacernos informáticos, tenemos que hacernos científicos de datos, hay que olvidar las bases de nuestra profesión. No, no exactamente, al menos esta es la respuesta que les presento. Evolucionar, pero mantenernos fieles a nuestra esencia, ese es mi mensaje. Yo no creo que debamos renunciar a las esencias de nuestra profesión. Podemos y debemos cambiar nuestras prácticas y de hecho la archivística lo ha venido haciendo tradicionalmente. Ahora simplemente el cambio es más acelerado. Hay que colaborar en un entorno multidisciplinar, pero hay que tener en cuenta algo. Nosotros aportamos una perspectiva única que ninguna otra profesión aporta. Tenemos, y lo he resumido aquí, pero se puede resumir de muchas maneras, en mis palabras o en las palabras que he podido encontrar, comprensión singular e integral del ciclo de vida de la información y de la necesidad de preservar evidencia a medio y largo plazo de las actividades. Todo este tema del medio y largo plazo es algo que, por ejemplo, para los informáticos es ciencia ficción. Tú a un informático le hablas de 5 años y piensa que estás hablando de Star Trek. Con todo mi respeto para los informáticos que me escuchan, es el futuro lejano. En cambio, nosotros sí tenemos esta perspectiva que nadie más tiene en las organizaciones. Pero además como base de derechos y obligaciones de la ciudadanía y con el propósito de facilitar el acceso a la información. Es decir, estamos realmente en la encrucijada. ¿Y qué pasa si no estamos presentes? ¿Estoy diciendo que los archiveros si no estamos presentes? No, si no estamos presentes se adoptarán medidas, se avanzará, pero se hará peor. Se hará sin este enfoque que es absolutamente necesario y fundamental. Entonces tenemos la responsabilidad de estar presentes, estar en este diálogo, aportar y avanzar hacia esto. Y con esto acabo, espero no haberme extendido demasiado, ni ir tampoco demasiado rápido, me encantará discutir. Les he puesto una cita de Alfred Binet, es la persona que acuñó el término de coeficiente de inteligencia, y él nos dice: la inteligencia es la habilidad para tomar y mantener determinada dirección, pero también para adaptarse a nuevas situaciones y tener la habilidad de criticar los propios actos. Muchas gracias. Y dejo de compartir. Muchas gracias, Gustavo. Bien interesante tu reflexión sobre el rol de los archiveros y archiveras en estos nuevos frentes, este nuevo paradigma que a los que nos enfrenta este desarrollo tecnológico
tan acelerado, ¿no? A mí me llamó especialmente la atención esto de la fidelidad a la esencia, que es con lo que tú concluyes, ¿no? Con esto de por qué somos tan necesarios para poder, en el fondo, mantener esto que nos da el sentido, más allá de los soportes y de las cantidades de información que manejemos, que es poder asegurar esta, digamos, esta comunicación de la información hacia la comunidad, el resguardo de sus derechos adquiridos a través de la documentación que lo respalda, y que resguarda en el fondo todos los derechos humanos y toda esto ser y estar dentro de un Estado, incluido su derecho a la memoria, ¿no? Y a la propia identidad, que tan caro es a nuestra profesión. Impresionante los datos, además, que entregas de las cantidades de información que se producen y de cómo tal vez la inteligencia artificial venga a echarnos una mano, decimos nosotros acá en el sur, porque realmente esa cantidad de información es imposible que nosotros la podamos procesar, ni aunque fuéramos un ejército, ¿no? Porque los 306.4 billones de emails ¿era por minuto, por segundo, por cuánto? No sé, Por día, pero por da lo día. mismo. Por día, ya da lo mismo. No, eso no es posible, no hay ninguna posibilidad de ordenarlo, de escribirlo, ni nada, ¿no? Claro, y seguramente esto solo va a ir en crecimiento, además. Eh, Tal vez llegue a algún punto en que ya no crezca más, pero en todo caso van a seguir siendo todos los días esas cantidades de información descomunales, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponente. Yo le voy a dar la palabra a mi queridísima y admiradísima Mariana Nazar. Si les parece, para que nos plantee cuál es su posición frente al tema. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, disculpa, ¿Sí? Gustavo tiene que terminar de compartir su diapositiva. Cierto, no ha salido todavía Gustavo. Un segundo, sí. Pero se escucha súper bien, Mariana. Ah, Sí. buenísimo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Es una alegría enorme estar acá, ver a nuestros estudiantes de la diplomatura también online de Argentina, empezar a conocer a los estudiantes de Chile, compartir con Emma, con Gustavo, con Valentina, con Ale. Estoy con una emoción que no puedo más. La idea era que yo pudiera comentar un poco en relación a los desafíos que encontramos de este lado de la cordillera en relación a las posibilidades de fortalecimiento del Estado democrático y qué tenemos para aportar les archivistas en ese sentido. Entonces, tal como adivinaba Gustavo, yo quedé muy fascinada con esta presentación y de hecho ahí por cucaracha nos estábamos soplando con la Valen si no sería lindo pedirle una clase magistral, o sea, esto mismo que presentó tener más tiempo, ¿no? Para pensarlo, para escucharlo, para discutirlos, porque son como la detección de las cuestiones claves que hoy por hoy se están dando en el marco de una transformación del mundo, que es la transformación de la era digital o de la revolución tecnológica, depende qué autores sigamos, vamos a encontrar una u otra definición, y que es cómo ha ingresado todo eso en nuestra vida cotidiana y el impacto que eso tiene en materia de preservación de documentación, de archivo y de información, que muchas veces quizás en nuestros países más, ¿cómo decirlo?, en vías de desarrollo del tercer mundo, de la periferia, no tenemos quizás tan aceitado nuestro pensamiento respecto hasta qué áreas nos corresponde como archivistas abarcar.
pensando en situación, pensando desde la realidad de la Argentina y pensando desde la realidad de la coordinación de nuestro diplomado, de este lado, que está como bastante, muy orientado hacia la gestión de los archivos en el marco de la función pública y de la administración pública. Las cuestiones vinculadas a poder pensar el Twitter o los mails, muchas veces sentimos, y sobre todo en relación con los perdón. Disculpen, acá también tengo dos un poco alterados a esta hora de diciembre. Entonces les decía, pensando en situación desde la realidad que tenemos aquí en Argentina, son cifras que nos agobian y mundos, digamos, que nos parecen como quizás bastante lejanos. Estamos acostumbrados todavía a estar pensando que las cuestiones archivísticas son cuestiones vinculadas al soporte papel, y en muchos casos también a pensar que la archivística está o debería estar dedicada, digamos, a los archivos históricos. La realidad es que hace muchísimos años que en el mundo esto no es así, pero es una idea que a veces sobre la que cuesta avanzar y que cuesta instalar en el campo de la formación profesional y en el campo profesional. Por lo menos, insisto, estoy hablando en situación, estoy pensando desde la realidad de Argentina. Siempre digo, por ahí un poco en tono de broma, un poco en tono en serio, a veces se confunde el archivo con un álbum de figuritas del Villiquen, digo yo, que era una revista infantil que había acá, ¿no? Se confunde el archivo con el Museo de los Próceres o el Museo de la Nacionalidad, y cuesta salir de esta idea de juntar piezas para ilustrar cuestiones y ir hacia una perspectiva archivística, o sea, hacia poder pensar los archivos desde una perspectiva archivística. Y denomino perspectiva archivística a la posibilidad de trabajar incorporando esa perspectiva en el tratamiento de la documentación, lo que quiere decir que indistintamente de si tenemos un título o no tenemos un título, porque a veces pasa que podemos tener un título y no incorporar la perspectiva archivística, trabajar con perspectiva archivística desde mi punto de vista implica la necesidad de entender e integrar la importancia de los conceptos fundamentales de la disciplina, que aún hoy siguen teniendo tanta vigencia como cuando fueron creados quizás hace más de 10 años. Incluso pensando desde una perspectiva de archivística postcustodial, hay algunas cuestiones, que en eso coincido fuertemente con lo que señalaba Gustavo, hay un aporte, una perspectiva, una mirada que los archivistas tenemos para dar, y tiene que ver con poder pensar en función del principio de procedencia, en función del principio de orden original y en función del principio de integridad, más allá de quien custodia o el lugar donde se preservan los documentos. Porque eso implica poder pensar los documentos no solo en relación a la información literal que los documentos contienen y que pueden leerse de los mismos, que es generalmente hacia lo que tienden las miradas que van al álbum de figuritas o las miradas que son más asociadas a este concepto que decía de museo, las miradas más documentalistas, centradas solo en el contenido y no en la importancia radical que tiene la preservación de sus contextos de producción. A eso en algún artículo lo he titulado la instrumentalización de los archivos, cuando sobre un archivo se realizan procedimientos de elegir determinadas piezas, ya sea para construir determinadas memorias o ya sea para brindar el acceso a la información o ya sea porque se considera que hay un tema de investigación historiográfica que es necesario relevar. Entonces, adoptar, poder formarnos, poder capacitarnos, poder estudiar y poder avanzar en cuestiones vinculadas a la perspectiva archivística en el sentido de poder preservar en primer lugar el contexto de producción de los documentos, no solo la información que poseen, sino el quién, cómo y para qué creó esta información y cómo esa información llegó hasta nosotros, o sea, poder entender su trazabilidad, me parece que es uno de los principales aportes
que podemos realizar. Un segundo aporte importantísimo tiene que ver con brindar herramientas, poder repensar, poner sobre la mesa en un marco multidisciplinar, ser la voz que venga a traer arriba de la mesa el problema de la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la accesibilidad de los documentos o de la información, pero en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? O sea, no solo hoy, sino dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 100 años. Y por último, o por lo desde mi perspectiva, quizás haya más cuestiones, pero digamos, por último, desde mi perspectiva, otro de las temáticas fundamentales desde las cuales podemos aportar como archivistas tiene que ver con poner sobre la mesa la importancia de generar mecanismos de evaluación documental. Hay una especie de tendencia generalizada en el mundo de la era digital, en el mundo en la era de la información, a que es posible guardar todo, ¿no? Hay como una tendencia del sentido común que plantea esta cuestión de, bueno, si no tenemos más espacio, compramos más nube, ¿no? Como si la nube fuera algo que está ahí en el cielo, cerca de Diosito. Compramos más nube y con eso lo resolvemos. Insisto, todo esto lo estoy planteando desde Argentina. Y la realidad es que no toda la documentación generada debe conservarse permanentemente. Y poder establecer mecanismos eficientes de evaluación documental que puedan plantear la necesidad de la evaluación documental desde antes de que esos documentos sean originados, desde la misma instancia de configuración, de planificación sobre cuáles son los tipos de documentos, las series documentales que se producen, cómo es el procedimiento administrativo, e incluso hacer una clasificación, por ejemplo, con el tema de los mails, y poder asignarle determinadas categorías a los mails, nos permitiría desde el principio, desde el vamos, digamos, desde el origen, saber qué tipo de documentos, y no me quiero cruzar con información, qué tipo de documentos deben preservarse por cuánto tiempo. Me parece que esa es otra cuestión sobre la que es necesario brindar nuestra mirada, aportar nuestra voz y sobre todo, insisto, en la era digital, seguir formándonos en un diálogo multidisciplinario con gente que viene de la informática, con gente que viene de las ciencias de la administración, con gente que viene del gobierno abierto, del acceso a la información, con las áreas encargadas de velar por la seguridad jurídica de la producción de la información para poder generar mecanismos y protocolos que nos permitan asegurar la preservación no solo de la información, sino de sus contextos, también de sus contextos de producción en el mediano y en el largo plazo. Y todo esto lo digo no porque me parezca interesante preservar documentos, porque sí, digamos, o porque sea una preocupación relacionada con la información, sino que a título personal, pero también es la línea que tiene la diplomatura en el marco del desarrollo en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, porque estamos convencidos de que esta perspectiva archivística, que la preservación de la información y los contextos de producción es una forma de salvaguardar la posibilidad del ejercicio de derechos de las poblaciones que han sido y que siguen siendo históricamente subordinadas en el mismo. Siempre insisto con esta cuestión a los estudiantes de la Diplo, porque muchas veces el trabajo archivístico suele ser muy arduo, muy a contrapelo de quizás los deseos de funcionarios o funcionarias que están buscando resultados a corto plazo para poder mostrar, y la tarea archivística, el trabajo archivístico suele ser un trabajo arduo que tiene que ser planificado a corto, mediano y largo plazo, requiere de apoyo político y necesita tiempos para poder desarrollarse. Entonces, en la medida en que la disciplina y sus profesionales están invisibilizados,
y en la medida en que el desarrollo archivístico y el acceso a los documentos no están establecidos como una política de Estado clara, suele ser bastante duro tener en los hombros la responsabilidad de esta preservación cuando no hay un apoyo institucional, y muchas veces esa dureza viene de la mano de hasta castigos u ostracismo organizacional, como se dice en buenos términos. Entonces, ¿por qué insistimos en la necesidad de poner arriba de la mesa estas cuestiones? Porque la preservación de la información que contienen los archivos, porque la preservación de la documentación y de la información pública, pero también la preservación de la información que generan las organizaciones de la sociedad civil, puede habilitar, puede permitir el ejercicio de derechos de poblaciones vulneradas. Y digo especialmente de poblaciones vulneradas porque vivimos en un Estado que se autoproclama como estados de igualdad formal, en donde se supone que todos, todas y todes, incluso aquí en Argentina está determinada la posibilidad de utilizar el inclusivo, somos iguales ante la ley, pero la realidad es que eso en la práctica no sucede. Hay personas que son más iguales que otras porque las desigualdades económicas, porque las desigualdades sociales, porque vivimos en una sociedad basada en determinados privilegios. Entonces, quienes van a necesitar acceder a la información que se resguarda en los archivos públicos, o quienes van a necesitar acceder a la información generada por determinadas organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, no son quienes se encuentran privilegiados en esta sociedad porque ejercen sus derechos todos los días sin ningún inconveniente. Van a ser las poblaciones cuyos derechos son vulnerados, las poblaciones más subordinadas, las que van a requerir ese acceso. Por eso nuestro trabajo del día a día es tan importante, porque cada día que volvemos accesible un archivo, cada día que colaboramos con una organización de la sociedad civil para preservar su memoria, cada vez que preservamos documentos, no solo los documentos, sino los documentos en su contexto, estamos abriendo la posibilidad de que una otra historia sea escrita, de que una otra memoria pueda ser recuperada muchos años después, sin siquiera nosotros en este momento imaginarnos cuál va a ser, ¿no? Porque vivimos en una sociedad de opresiones y privilegios, y las opresiones generalmente están invisibilizadas. Entonces no sabemos qué opresiones se van a visibilizar en unos años y qué grupos van a querer acceder a la información en unos años. Entonces, para poder asegurar la escritura de otras historias, para poder asegurar la preservación de esas otras memorias, pero fundamentalmente para asegurar la garantía en el ejercicio de derechos, nuestro trabajo es indispensable y es fundamental. Por eso creamos una diplomatura y apostamos fuertemente a la construcción de saberes profesionales que no solo estudien teoría, sino que fundamentalmente puedan vincular esa teoría con las prácticas concretas de cada día, para que esa teoría se pueda poner en acción y se nutra de esas prácticas concretas, y por eso hablamos de construcción del conocimiento. En ese sentido, es hermoso y es un honor inenarrable para mí poder estar dando el cierre de nuestro primer año de la diplomatura en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, con 2 cohortes en funcionamiento, junto a la diplomatura hermana de la Universidad de Chile. Y espero que toda esta energía, que toda esta potencia archiactivista, como suelo decirle, pueda seguir creciendo, y ¿quién les dice? Cruzar programas de posgrado entre un lado y otro de la cordillera. Muchísimas gracias por estar ofreciendo formación por primera vez en el hermano país de Chile. Muchísimas gracias por tanto trabajo, y sigamos apostando a una archivística al servicio del fortalecimiento y el verdadero y efectivo ejercicio de derechos en nuestra Latinoamérica. Gracias. Sí, Mariana, muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, yo concuerdo totalmente contigo que la archivística
es uno de los mecanismos que tiene la sociedad y particularmente los más desposeídos para ejercer la democracia. Fíjate que hace poco en nuestro país, tú sabes el conflicto que hay en las tierras del sur por los problemas de la ocupación o usurpaciones de tierras indígenas para llenarlas de forestales. Fíjate que un documento de nuestro archivo, nosotros tenemos los documentos, los conservatorios de bienes raíces, los guardamos nosotros, a través de un documento de un conservador de bienes raíces del Archivo Nacional, pudo una comunidad reivindicar la propiedad respecto de una forestal. Así que lejos en realidad nuestro trabajo contiene esa potencia, ¿no? Pero quería también hacer referencia a algo que tú dices, que es el tema de la falta que nos hace a través de todos estos métodos, o digamos, claro, las metodologías de trabajo que nosotros usamos, nuestras herramientas, los contextos de producción. Hace poco estuve en la inauguración del primer archivo regional que se hace en nuestro país en el contexto de la nueva ley del ministerio, que es el archivo de Atacama, ¿no? Y aquí está su primera conservadora, que cursa este diplomado justamente. Y justamente una de las cosas que a mí más me llamaba la atención y que ahora yo creo que se responde con tus palabras, es esta suerte de, no sé, como de museísmo de los documentos, ¿no? Y que finalmente todo era en relación con que iban a llegar los documentos para destacar a tal o cual héroe regional, cuando en realidad llegan los documentos para otra cosa. O sea, bueno, que salga el héroe regional, fantástico, pero además de eso, vienen los documentos en todo su contexto para hablar de memoria, de identidad, para resguardar los derechos de las personas. En todo esto, ¿no? No serán ahí los forestales, porque Atacama es un desierto, pero llegarán otras cosas respecto, por ejemplo, a las propiedades mineras y a muchas otras cosas que afectan, por ejemplo, el medio ambiente, etc. Y respecto de eso, me acordaba también el tema, cuando hablaste de evaluación documental, de ese cuento maravilloso de Borges que a mí me da vuelta, de Funes el Memorioso, ¿no? De cómo es tan necesario que nosotros para hacer archivos, además de guardar muchas cosas, tengamos que olvidar muchas cosas, porque la archivística justamente es este equilibrio maravilloso entre el olvido y el recuerdo. Y una de nuestras funciones, y tal vez la más olvidada, la que somos más reticentes, ¿no? Porque nos da un poco de temor, es esa de decir que tenemos que olvidar. Muchas veces es muy fácil, porque me acordaba cuando tú hablabas de los correos electrónicos, que a veces la ponen en copia 1 porque necesitan, no sé, tintas para impresora, y entonces sí, te las mando, ya, gracias. No, ¿de qué? Y así son 5 o 6 correos de ida y venida, ¿no es cierto?, que evidentemente sirven de poco, pero hay otros en los que sí se contiene información y muy importante, tal como hablaba Gustavo hace un minuto. Bueno, y para no alargarme más, porque yo podría estar conversando toda la vida con vos, voy a darle la palabra a nuestra querida Valentina Rojas, que hace las veces, o bueno, su rol es el de coordinadora académica del ejecutiva, digamos, quien está ahí en el diplomado todos los días viendo cómo se funciona, digamos, y coordina a todos los profesores de nuestro diplomado. Así que, bueno, a las preguntas que hacíamos, Valentina, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu postura? Bueno, muchas gracias, Emma. Buenas tardes a todas y todos y todes. Lo primero que quería decir en realidad es como agradecer esta instancia. Estoy igual de feliz y como muy contenta y emocionada que lo que nos comentaba Mariana por esta instancia colaborativa, compartida, un esfuerzo común con los compañeros ahí de la diplomatura de la Universidad de San Martín, con la presencia de Gustavo, que nos compartió esas reflexiones que en realidad
claro, se nota que hizo un esfuerzo tremendo por decirlas en 15 minutos, porque en realidad son de una profundidad y siempre pienso en esta imagen, no sé si se acuerdan de ese juego de El Buscaminas, que como que uno de repente apretaba un botón y se abrían como unos racimos. Me pasó eso con cada una de las ideas que mencionaba Gustavo, así es que nada, en realidad es un honor para mí estar acá y estoy muy contenta, y entonces agradecer a los compañeros del otro lado de la cordillera, que no sé si son ustedes los que están al otro lado o somos nosotros los que estamos al otro lado, pero no importa, y en el fondo también decir que si bien las ideas que yo voy a decir ahora y mis reflexiones, las digo obviamente que me hago responsable de ellas y están a mi nombre, pero también quisiera como ser súper enfática y reforzar que detrás mío hay un gran equipo. De hecho la Emma ahí trastabilló un poco en cuál era mi cargo, porque en realidad somos varias. Está Javiera, está Paulina Matus, está Paulina Bravo, nuestras dos coordinadoras académicas. Tenemos además un comité académico que nos respalde, que nos ayuda a tomar muchas decisiones más complejas institucionales. Entonces, todo el equipo gigante y valiosísimo de profesoras y profesores que están detrás de nuestro diplomado. Entonces, en realidad, subrayar que en realidad yo no estoy sola aquí, siento aquí como unas cabecitas detrás mío, y que sé que son puras personas que en el fondo están en este compromiso del diplomado. Entonces, dicho eso, y ya yendo un poco a los temas que nos convocan hoy día, bueno, comentar que yo siempre supe que era la última en presentar. Mariana nos había contado ya que las ideas de Gustavo eran impresionantes y que nos iban a dejar, como decimos acá, peinados para atrás. Y yo también había conversado un poco con Mariana y sabía un poco lo que ella iba a comentar, entonces yo, para no repetir y para no redundar, porque simplemente quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Mariana, y con todo, o sea, sobre todo fui anotando ahí, me parecen como geniales la forma que también tuviste, Mariana, de condensar en estas 3 o 4 ideas fuerza estos desafíos que tenemos como archivistas actualmente para el fortalecimiento de la democracia. Y yo también, entonces, quisiera como ahondar y quizás tirar un poco más del hilo y centrar mi presentación en lo específico de la formación. También un poco, y lo confieso, me di cuenta hoy día en la tarde, cuando ya seguía como repasando estas ideas que vengo masticando hace varios días, que tiene harto que ver también con nuestra etapa como programa. Nosotros ya llevamos, como comentaba Emma al comienzo, llevamos 5 años, estamos cerrando nuestro 5º año, que en realidad tiene un 6º año que es un poco invisible, pero hubo todo un año completo, el 2016, en que trabajamos en la propuesta del programa, en el diseño. No, me acuerdo, teníamos reuniones mensuales, pero que condensaban conversaciones por correo semanales, pensando qué contenidos debía tener cada módulo, quiénes podían ser los profesores, las profesoras, cuál era el énfasis, cuál era el enfoque, etc. O sea, fue un tremendo trabajo, y ya cumplimos, siento que es un ciclo, 5 años, un lustro, y eso me hace pensar también como con una mirada un poco retrospectiva de lo que hemos aprendido, de lo que nos falta, y sobre todo de la relevancia que puede llegar a tener esto en vinculación con nuestra democracia. Entonces, primero, reforzar, y bueno, yo tenía anotado dentro de mis ejemplos lo que menciona Emma respecto de las reclamaciones de tierra, pensando como ejemplos muy concretos de cómo la archivística y esta perspectiva archivística puede efectivamente y es necesaria para el ejercicio de derechos. O sea, decía ahí esta frase, esta idea que no es mía, pero no tengo ahora acá a mano de quién es, o si es quizás una verdad universal, esta idea de que las democracias se miden por el tamaño y la condición de sus archivos, ¿verdad? Entonces, en el fondo, creo que nosotros como diplomados y a lo que aspiramos es aportar en eso.
¿verdad? Y lo vemos de manera súper concreta, y aquí yo creo que yo tengo permiso para compartir. Quería mostrar algo muy pequeño, si me dan un segundo, que es algo que siempre, muchas veces muestro, porque me parece que con toda la simpleza que tiene, y hasta a veces pienso que quizás como cierta ingenuidad, es súper representativo de algo que, esto es un volante que preparamos el año 2006 con las compañeras, no sé si están viendo, ¿se ve? ¿Sí? Ya. Con las compañeras de Archiveras Sin Fronteras preparamos para una avenida que venía Angela Davis a Chile, a la población Angela Davis, y preparamos esto porque queríamos acercarnos como archivistas a la comunidad, y dijimos, ¿cómo decimos y cómo comunicamos la relevancia? Entonces, acá decíamos ideas. Por ejemplo, ¿qué son los archivos? Por ejemplo, tu ficha en el consultorio, tus certificados con las notas del colegio, tus cartas y fotos familiares. ¿Para qué sirven? Para ejercer nuestros derechos, para exigir transparencia en las autoridades, para lograr justicia, para conocer el pasado, para construir nuestras memorias. Por ejemplo, para cobrar tu pensión, para saber qué hace el alcalde con el dinero de nuestra comuna, para lograr verdad y justicia y reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos. En el fondo creo que esta perspectiva archivística es la que, perdón, quiero dejar de compartir, es la que nos va a permitir y la que necesitamos en el fondo como base para nuestro trabajo, perdón, dejar de compartir, pero en el fondo esto es como la idea, y podríamos decir así muy resumidamente, la idea que nos puede movilizar, que tiene que estar detrás de nuestro trabajo, esta conciencia de que nuestro trabajo está al servicio de ese ejercicio de derecho y de ese fortalecimiento de una democracia, pero esto no lo podemos hacer de cualquier manera. No basta con la intención, no basta con la voluntad, no basta con decir teóricamente los archivos son necesarios para el ejercicio de derecho, si es que a la hora de enfrentarnos a los documentos no sabemos qué es lo que es la valoración. No somos capaces de identificar un fondo y de diferenciarlo de una colección. Y aquí de nuevo como una nota al pie. No porque las colecciones sean menos importantes que los archivos, sino que porque cumplen otra función, tienen otro rol, tienen otro potencial. ¿Ya? Y bueno, eso no tengo para qué convencer a los convencidos, porque creo que ya en este espacio es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Pero creo que esa es la importancia y la relevancia profunda que tiene la formación archivística, y bueno, también lo decía Mariana, que es la unión de esta teoría con la práctica, de poder enfrentarnos efectivamente a los fondos documentales, a los archivos en las instituciones públicas, privadas y las que sea, pero también sabemos como diplomado de archivística de la Universidad de Chile y del Archivo Nacional que este programa también tiene vocación pública, también tiene vocación y le damos un énfasis. No dejamos fuera los archivos privados, pero sabemos que ahí está puesto nuestro ojo, ¿ya? Entonces, eso en realidad esta idea de que necesita este trabajo técnico y material sobre los fondos documentales, y aquí lo vuelvo a unir con lo que hablaba Gustavo, y también estaba revisando antes de entrar, con Javi hablábamos recién, porque cuando yo digo que aquí hay unas cabecitas atrás mío, también es real, también con Javi revisamos los apuntes y las ideas que íbamos a presentar hoy, y hablábamos esta idea de que es un imperativo ético de nuestra profesión y de quien ejercemos, el poder hacer ese vínculo entre la teoría y la práctica, de poder aprender los procedimientos efectivos de cómo hacer nuestra pega, en el fondo. Y lo vinculaba con lo que dice el Código de Ética del Consejo Internacional de Archivos, que el Consejo Internacional de Archivos en su punto 9 dice, los archiveros, yo diría, y archiveras, tratarán de conseguir la excelencia profesional mediante la sistemática y continuada actualización de sus conocimientos archivísticos y compartiendo los resultados de su investigación y experiencia. En el fondo, porque si no, ¿cómo todo lo demás, ese es uno de los puntos, es el 9º punto, son 10,
Entonces está al final. El código de ética nos habla de autenticidad, de valoración, de preservación, de acceso, de principio de procedencia, de orden original. ¿Cómo nosotros y nosotras vamos a entender lo que nos está diciendo el código de ética y aplicarlo si no lo conocemos, si no sabemos realmente lo que esto significa y la potencialidad que tiene, insisto, para el ejercicio de derecho, para la construcción de memoria, para la reescritura de la historia y la continua escritura de la historia con estas diferentes perspectivas que nos decía Mariana hace un rato? ¿Cómo entender todas estas ideas cruciales que nos plantea Gustavo si en el fondo no tenemos las herramientas y si no nos hemos dado esta posibilidad de formarnos, ya sea, o sea, bueno, ahí yo entro como en esta otra como asterisco abajo, nota al pie, que también por ahí lo mencionó Mariana, formarnos en la práctica. Sabemos en países como los nuestros, donde la formación es tan, ¿cómo decirlo?, insuficiente en cantidad, que tenemos muchos colegas que están formados en la práctica, y que no por eso son menos, o no necesariamente por eso son menos profesionales y son menos excelentes en su pega, pero sí de todas maneras la formación, yo soy una convencida de que te entrega un respaldo, te entrega conocimientos, te entrega un espacio para la discusión. Por eso este espacio de conversar y de estar con los compañeros del otro lado de la cordillera es tan precioso, porque en el fondo es esa conversación también la que te permite aprender y aprender, con la H entre medio. Entonces, bueno, ya creo que llevo como 10 minutos hablando, entonces quiero ir avanzando con las ideas. Creo que ya quedó súper subrayado, a pesar de que, como Emma también dice, yo podría estar horas y horas hablando de esto. Entonces, ahora sí, seguir bajándolo a nuestra realidad nacional, ya sacarlo como del ámbito más general de la importancia de la formación archivística, y hablar un poquito en esta como mirada un poco retrospectiva y de recapitulación que les contaba de estos 5 años. Recordar que esa es la vocación de este diplomado, del diplomado que tenemos con la Universidad de Chile y el Archivo Nacional, que surge, miraba, de los primeros documentos que fuimos armando en 2016, el primer párrafo decía que esta era una iniciativa que surgía como respuesta a la identificación de insuficientes oportunidades de formación en la gestión y preservación de archivos en nuestro país, y esto va con negritas y subrayado y cursiva, y se funda sobre la idea de aportar a una necesidad nacional. Entonces yo pensaba hoy día, ¿cuál es esa necesidad? ¿Cómo aterrizamos esa necesidad? Y claro, hoy día lo vemos muy patente, en que yo sé que aquí quizás los estudiantes de nuestro diplomado espero que lo estén pensando. ¿Por qué llegaron acá la mayoría de ustedes? Porque tenían una necesidad, porque necesitaban hacer transferencias al Archivo Nacional y no estaban seguros si lo estaban haciendo bien, porque necesitaban eliminar documentos de sus depósitos y no sabían cuáles, porque veían que se viene una ley de transformación digital encima y cómo la aplicamos, porque siempre tenemos preguntas respecto de cómo aplicar la legislación de protección de datos personales en contraposición con la ley de transparencia, pero además porque también sabemos que queremos dar cada vez más acceso, porque sabemos que queremos mejorar la preservación de nuestros documentos, porque sabemos que se viene la creación de archivos, cada vez más archivos regionales, y van a necesitar gente. Entonces sabemos que tenemos el desafío de una ley de archivos en Chile, y sentimos esa necesidad, ¿verdad? Y aquí voy a volver bueno, en realidad no es necesario compartir, pero porque tenía como la tablita que reflejaba lo que decía Emma hace un rato, respecto de que nuestro programa todos los años ha podido tener una cobertura máximo de un 40% de las postulaciones que nos llegan. Es decir, todos los años hay el triple de postulaciones de las que somos capaces de absorber. Entonces, para mí eso es un dato que me hace y me refuerza que este es un programa totalmente necesario. Bueno, tenía también, así como Gustavo tenía estos números sobre los desafíos de la transformación digital, yo tenía los números de nuestro diplomado, lo voy a decir rápido. 137 estudiantes han pasado por este programa,
un equipo de 6 coordinadoras, estas 2 coordinadoras académicas, que son Emma y Alejandra, que nos han apoyado, este comité académico, por el cual son 4 personas que nos apoyan, 36 profesoras y profesores, que nos seguir insistiendo en eso, que más de la mitad son archivistas, tenemos, pero claro, también tenemos esta dimensión multidisciplinar en que sabemos que necesitamos de los abogados, de los conservadores, que son otras profesiones. Nosotras no tenemos que ser conservadores, pero sí tenemos que poder comunicarnos con ellos y con ellas, hablar el mismo lenguaje, entender cuándo necesitamos de ellos, acudir también a ellos cuando nos necesitan, trabajar en colaboración, como decía Gustavo. Y así, se me quedan otros, también los historiadores, los bibliotecarios también nos han aportado mucho en nuestro cuerpo docente. Sumamos más de 270 sesiones, creo, por ahí, y hemos tenido, este es nuestro 15º, si es que no conté mal, nuestro 15º panel abierto, que en total suma casi 50 invitados. Entonces, eso, y ahora sí, para ir cerrando, porque creo que quizás ya me pasó un poco en el tiempo, cerrar solamente con la idea de que este trabajo y este rol de archivistas, que yo decía que solo se puede cumplir, o sea, que requiere de la formación para poder implementar este trabajo técnico, que es fundamental, solamente cerrar con el broche de oro para mí, y que es este trabajo también político de difusión y de cierta militancia o archivista, activista, como decía Mariana, decía otra palabra, pero ya no la anoté tan rápido, pero en el fondo que también es muy necesaria para este fortalecimiento de la democracia del que estamos hablando. Necesitamos levantar la voz y que se nos vea en esa perspectiva archivística de la que hablaba Mariana. O sea, no es solamente que los documentos son importantes porque es el fetiche de la firma de no sé quién, son importantes porque para saber quién mató a Camilo Catrillanca se necesita tener los videos registrados y en contexto. Ahí a los compañeros les vamos a mandar un artículo para que sepan de qué se trata eso, pero no cuento la historia porque es muy larga, pero ya se las vamos a contar en detalle, o quizás la conocen, en realidad no lo sé, pero es un mapuche que fue asesinado hace un par de años por la policía y se negaba el registro de ese operativo hasta que finalmente apareció y fue la prueba irrefutable de lo que realmente había ocurrido. Y eso es un documento de archivo. Y ahora sí mi última idea, lo que estamos viendo en Chile, de lo que está ocurriendo con la Convención Constitucional. Eso es más democracia. Cuando pensamos que es más democracia, para mí, y yo creo que para muchos de los que estamos acá, eso es más democracia. Democracia participativa, donde las personas nos sentimos involucradas en el devenir político y social de nuestra comunidad, finalmente. Y ahí me emociona mucho saber que los archivistas hemos estado, que hemos logrado articularnos y que este diplomado, si bien no surgió del diplomado, este diplomado ha estado ahí. Parte de los profesores, parte de los estudiantes de este año y de años anteriores han sido parte de quienes hemos hecho los documentos y las propuestas que se mandaron a la Convención Constitucional en una primera etapa, que era la etapa en que se estaba generando el reglamento, y en complicidad con el Archivo Nacional y en complicidad con esta comunidad archivística nacional, logramos meter ideas que hoy día son parte literal. O sea, la minuta que nosotros mandamos a la Convención Constitucional en la etapa de reglamento para el funcionamiento de la Convención, muchas de esas ideas hoy día están textuales en el reglamento de la Convención Constitucional. No, ahora nos queda la otra etapa, igual de fundamental, o más en realidad, de ver cómo metemos la idea y esta perspectiva archivística, o como decíamos por ahí con las Archiveras Sin Fronteras en algún momento, estas gafas archivísticas de la realidad, de cómo miramos la realidad en la Constitución propiamente tal, ya como información dentro del documento. Tenemos que apurarnos, sí, porque ya esta Convención Constitucional avanza a pasos agigantados. Pero en el fondo eso, estoy tratando simplemente de hacer esta última bajada a cómo esta relación entre perspectiva archivística, desafíos archivísticos
formación archivística y democracia son indisolubles, es un lazo indisoluble. Así que eso, en realidad, eso era lo que... Muchas gracias por escucharme. Ahí termino. Muchas gracias, Valentina. Sí, yo interpreté tu participación como una reflexión permanente en torno a la relación o la importancia de la relación de la archivística entre la teoría y la práctica. Y en ese sentido, claro, refrendar todo este trabajo que se ha hecho en el diplomado, que bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosas, ¿no? Y orgullosos, porque realmente en el, digamos, la máxima expresión o el resultado mayor que hemos tenido es el poder conseguir que la Convención Constitucional transfiera todos sus documentos, todos, desde los correos electrónicos en adelante, al Archivo Nacional, bueno, en varias entregas, ¿no? En este momento están haciendo la primera entrega. Y además que el reglamento, tal como dice Valentina, en un 80% está redactado de manos de archiveros, de estos archiveros, de gente que estudió en este diplomado, justamente. Entonces, es como la síntesis del trabajo teórico y práctico del ejercicio de la democracia que podemos hacer los archiveros, las archiveras en un país, ¿no? Es decir, va a estar toda la reflexión, porque la construcción de la nueva Constitución en Chile en realidad es la llegada de todo el pueblo de Chile a expresar lo que quiere hacer de un país, ¿no? Y eso es lo lindo que tiene. Y entonces vamos a tener en el Archivo Nacional la oportunidad de tener todos esos discursos recogidos. El de los pueblos originarios, el de los campesinos, el de la gente pobre, el de la gente rica, el de todo el mundo ahí en un fondo increíble, la verdad, increíble. Entonces, justamente lo que aquí yo iba recogiendo, lo que tú ibas diciendo todo el tiempo, Valentina, es esa importancia. Creo que en ese sentido este diplomado lo ha logrado hacer muy bien. Y esa es su gran fortaleza, esa mezcla de las dos cosas, ¿no? Bueno, a mí no me queda más que ofrecer la palabra. No sé si las cabecitas que le ayudan a usted, querida Valentina, nos puede ayudar, me pueden ayudar también a ir dando la palabra a las personas que quieren participar y formular preguntas al panel. Yo ya he hablado mucho, así que me gustaría que los chiquillos y chiquillas aquí presentes pudieran, nosotros decimos aquí en Chile, meter la cuchara en esta conversación sobre cuál es el rol de los archivos en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir y con estas demandas en las que estamos tan inmersos. Así que por favor, quien quiera va levantando la mano y yo voy dando la palabra a medida que va surgiendo. Bien, Alejandra Araya pidió primero la palabra. Por favor, Alejandra. Sí, hola. En primer lugar, agradecerles las intervenciones porque han estado muy potentes, también muy emocionantes porque en el fondo dan cuenta de una síntesis, ¿no? En el sentido de qué es lo que ha sucedido en estos últimos 5 o 6 años en Chile y cierto, también en Argentina. Y yo creo que me ha parecido muy importante la insistencia que se hace en este trabajo colectivo, ¿sí? La insistencia en que el trabajo de la archivística no es solitario ni burocrático, sino que justamente es un trabajo de, Mariana lo señaló, como estas archivistas activistas, ¿verdad? Que efectivamente creo que en eso también se han convertido nuestras coordinadoras de manera muy potente, y además es un círculo virtuoso en la medida que también
pienso que en esta alianza con instituciones como las universidades, ¿verdad?, públicas, y por otro lado el Archivo Nacional o los sistemas nacionales de archivo, es importante porque ese activismo de manera sola tampoco tiene, ¿cierto?, la fuerza suficiente, como tampoco nosotros la tenemos en la medida en que no incorporamos la perspectiva archivística a nuestro propio quehacer o como un elemento significativo de la formación de las nuevas generaciones, que es en este caso la labor de las universidades. Pero por otra parte también en estos momentos en los cuales está siendo rediscutido qué es el bien común, qué son los bienes comunes, qué es cierto, lo nacional, cómo reinterpretar lo nacional, cómo darle nuevo contenido a lo nacional, en la medida en que se está discutiendo, ¿cierto?, los estados nacionales, se está discutiendo la cuestión de las políticas públicas, la palabra público, ¿cierto?, también está siendo muy demandada por otros significados, vaciada de contenidos, rearticulada, ¿no? Entonces, en ese lugar también creo que estas vinculaciones y este estrecho contacto entre el ámbito de la formación, los activismos, ¿verdad?, la ética profesional, como señala Valentina, y las instituciones públicas, es muy fundamental, porque de qué otra forma, ¿cierto?, aquello que está emergiendo podría tener, ¿cierto?, una mayor sustentabilidad si no es con aquellas estructuras que siguen operativas y que podemos transformar, es decir, como aquí se decía, claro, una visión museística de los archivos, que en este caso, por ejemplo, en el caso nuestro de un archivo central Andrés Bello, que tiene una triple identidad, que es museo, archivo y biblioteca al mismo tiempo, ha sido muy importante esa discusión al interior del propio archivo, pero en conjunto con lo que se está discutiendo y proponiendo desde el Archivo Nacional y las políticas públicas y, cierto, de sus propios estudiantes. Entonces me parece que esa visibilización de esos círculos virtuosos, éticos, son muy importantes, y poner al servicio las instituciones públicas de los procesos de cambio. En el sentido, ¿cierto?, nosotros resguardamos y tenemos, claro, un peso que lo dan, por así decir, esas estructuras. Pero de otra parte, tenemos que ser más permeables a los cambios, y me parece que esto que se ha relatado aquí, de cara a los desafíos que Gustavo nos puso, ¿no?, y que todos estamos conscientes que están sucediendo, pero verlo en cifras es realmente, ¿cierto?, además como historiadoras, tanto Emma como y yo, es muy relevante, porque en el fondo, ¿cuál es el desafío de esas políticas de la memoria a futuro, ¿no? Y que ahí justamente lo hemos conversado en otro punto, pero quizás podríamos proponernos, ¿no?, de pensarlo en conjunto de manera más profunda, el descarte, ¿no? Yo preferiría como, claro, son palabras fuertes, descartar, olvidar, ¿no?, no preservar, pero es evidente que no podemos guardarlo todo. Sin embargo, es importante abrir la posibilidad de que más de nosotros podamos tener, ¿cierto?, el derecho y la facultad de resguardar, y no solo aquellos que de una manera, ¿cierto?, elitista, minoritaria y autoritaria han tomado esas decisiones en otros momentos. Entonces, me alegra mucho haber oído este panel, me alegra mucho que estemos contactados en ambos lados de la cordillera con estos temas, y poder fortalecer, ¿no?, poder fortalecer estas redes virtuosas o al calor más bien de un objetivo común, que es el bien común. Así que muchas gracias, más que una pregunta era un comentario, y felicitarles por las presentaciones. Bueno, Karina, tú querías hacer una pregunta, tienes la palabra, o un comentario. No sé. Gracias Emma, un gusto conocerla. Particularmente, bueno, también es una opinión con respecto a todo lo que se expuso, realmente los panelistas excelentes, y bueno, yo como alumna de la primer corte, están varias de mis compañeros, compañeras, la primer corte acá de Argentina, de la diplomatura, que coordina Mariana, conocemos su visión con respecto a la archivística y cómo ella ha luchado también para esta diplomatura, y la importancia que tiene para muchos acá. Particularmente Argentina es muy extensa, y siempre es mi visión, y creo que muchos deben compartir lo mismo, se ha centrado mucho en lo que es Buenos Aires, ¿no es cierto? Y es como que cuesta mucho llegar a
a tener capacitaciones o poder llegar a tener profesionales. La carrera hay en muy pocos lugares en todo el país, y realmente esta Diplo es como que abrió un panorama impresionante. En esta primer corte tengo compañeros y compañeras de distintos puntos de toda la Argentina, desde la Quiaca, como es que dice la canción, desde el norte al sur, del este a oeste completo, y ha sido muy importante para que todos podamos formarnos. Y lo tremendo de lo que compartía Valentina, que está encargada, una de las coordinadoras ahí de Chile, qué importante es como ellos, la Diplo nos baja a la realidad y a la práctica. Eso es lo que yo pude vivenciar. Yo soy técnica archivera, pero estudié muy, no quiero que se sienta nadie por ahí aludido, pero muy desde lo teórico, y qué importante es ver otras miradas. Y siempre tuve esta idea como que era todo muy cerrado, y que yo lo vivía así en todos los ámbitos que trataba de comunicarme con colegas, ahora colegas, pero en su momento profesionales, era como un poco difícil. Y esta Diplo es como que a mí me abrió mucho la mente en esto del compartir, de la colaboración, de lo importante que es el trabajo en la práctica, y bueno, poder ver otras experiencias como la que están compartiendo ustedes. Y muy importante me pareció todo lo que compartió Gustavo, porque el ver realmente los porcentajes, ver los datos precisos de la información que se maneja a nivel de las nuevas tecnologías, también nos da elementos y fundamentos para poder plantarnos frente a mesas de trabajo y frente a los distintos planteamientos que se puede hacer con quienes llevan adelante la gestión, ¿no es cierto?, que tienen el poder de decidir en cuanto a las políticas que puedan implementar con respecto a la archivística y demás. Así que bueno, nada, era simplemente hacer este comentario de lo importante que me parecieron lo que plantearon los panelistas, y principalmente este enfoque en la formación, que veo que se está ampliando a nivel en distintos lugares, y que es muy importante, y que creo que de esta forma, en mi opinión, estamos encaminados como para poder lograr una mayor difusión de la profesión y una mayor inserción de profesionales dentro de los distintos ámbitos nacionales, provinciales y locales. Nada más, muchas gracias por la participación. Gracias a ti, Karina, por esas palabras. Marcela, tú pediste la palabra también. Sí. Bueno, yo también, más que una pregunta, quiero hacer una reflexión, porque yo soy la mujer que Emma citó en su intervención. Yo soy la conservadora del archivo en Atacama, que acabamos de inaugurar hace menos de una semana, y agradezco infinitamente esta posibilidad enorme de poder haber accedido a este espacio, y me parece bien mágico y también bien emotivo, porque nosotros cuando partimos nos hicieron hacer un registro audiovisual de qué es lo que esperábamos y por qué estábamos en esto, porque la pandemia, dentro de todas estas adversidades, permitió que gente como yo, que estamos tan lejos del centro, pudiésemos acceder a estos espacios, y eso, por Dios, que uno lo agradece, con todo lo malo que ha sido tener al COVID, uno lo agradece infinitamente. Y ahora estamos concluyendo, y nos pidieron hacer un registro audiovisual también de todo este tránsito que hemos tenido. Entonces me parece sumamente enriquecedor, porque en términos personales y laborales, para mí ha sido una tremenda oportunidad, de lo que dije en principio, que era poder adquirir y nivelar conocimientos respecto al tema de la archivística. Yo se lo comentaba a la Emma en su visita a la región, y yo le decía que esperaba algún día decir que yo soy archivista. Lo esperaba, porque no he encontrado a ningún archivista que no lo diga con orgullo, con emoción, con mucho cariño. No he conocido a nadie que no lo diga desde esa manera.
Entonces, me emociona además mucho poder escuchar a los tres expositores de este panel, en donde hablaron de la colaboración, en donde hablaron de lo multidisciplinar, en donde hablaron de la fuerza que uno tiene que tener. Y en este curso, con toda la geografía humana que existe, yo me pude dar cuenta en términos de lo colaborativo que fue, en donde esta distancia, que es estar a través de una pantalla, no impidió que profesores, que coordinadoras del diplomado y que compañeros de los lugares más increíbles del territorio pudiéramos trabajar juntos en pos de esto, de lograr formación a distancia, pero que no le resta nada a la calidad de lo presencial. Así que yo igual quiero agradecer esta posibilidad, esta oportunidad, porque no sé si exista alguien en este diplomado en Chile para quien este trabajo no sea tan importante como lo va a ser para mí y para esta puesta en marcha del archivo en Atacama. Así que muchas gracias a todos, un abrazo cariñoso, sobre todo a todos los profes, porque de verdad el cariño que uno sintió en cada una de sus intervenciones es enorme. Así que muchas gracias. Muy cierto, esta profesión te toma de los pies y no te suelta, ¿no es cierto? Óscar Londero nos está pidiendo la palabra también. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Yo estoy participando en la segunda cohorte de la diplomatura en gestión documental, Administración de Archivos Públicos en la Universidad de San Martín. Vivo en Paraná, en Entre Ríos. Hoy circunstancialmente estoy en Buenos Aires porque mañana tenemos un festejo. Algunos nos veremos las caras, nos conoceremos. Y quería desde ya, agradecer este espacio y este lugar no solamente de reflexión, sino también de aprendizaje para todos nosotros. Y quedé un poco abrumado con los números que brindó Gustavo, y no sé si todavía anda por allí, porque mi pregunta iría dirigida a él. Porque yo veía esa placa con toda esa gran cantidad de información que circula cotidianamente, y digo, ¿será suficiente ese modelo de gestión documental que propuso la Red de Transparencia y Acceso a la Información, o será necesario generar otra cosa para poder estar a la altura de las circunstancias? Te contesto. Gracias. El objetivo de la lámina era asustar, ¿eh? Es para asustarse. Para mí, yo también lo equiparo un poco. Se podría hacer la misma imagen con los archivos. Con los archivos también podemos esperar de manera pasiva que nos lleguen las transferencias, o podemos organizarlo desde el principio. Si esperamos, es como una playa, es como una ola gigante, un tsunami, se nos va a llevar por delante, tarde o temprano. ¿Cuál es el problema con los datos? Que aumenta exponencialmente. Yo les comparto la experiencia, por ejemplo, que tengo en mi organización actual. El Banco Asiático de Desarrollo es el equivalente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero para Asia. Y también hay una iniciativa muy avanzada de datos, en la que tenemos consultores americanos, toda la gente de informática, pero cuando llega el momento de decidir por cuánto tiempo hay que conservar los datos, adivine a quién llaman, a los de archivos. Porque, como le digo, y no es desprecio para los informáticos, es más bien, mi constatación basada en mi experiencia profesional, igual, y seguramente hay otros casos, pero la verdad es que la informática trabaja con plazos muy cortos. Lo que decía de que 5 años es Star Trek, ellos viven con un paradigma que es el de la migración. Y lamentablemente, como vemos por las noticias y vemos a veces muy, muy de cerca, de la misma manera que en la migración de personas fallecen muchas personas, como vemos con todo el tema dramático hacia Europa y hacia Estados Unidos, y en la migración de datos también fallecen datos.
y no es que quiera quitarle gravedad al asunto, pero ellos dicen, bueno, esto lo pasaremos. Ese no es un modelo práctico. Es decir, yo creo que nosotros debemos estar, como digo, aportamos una perspectiva. No digo que tengamos la solución, la panacea, no la tiene nadie, pero debemos estar presentes, porque si no estamos presentes, personas que no tienen esa perspectiva tomarán decisiones erróneas, basadas en el cortoplacismo, y vamos a hacer esto y vamos a tal, y luego se pierden los datos y, en fin, no tenemos la solución, pero somos imprescindibles para llegar a esa solución. Esa sería mi respuesta, Óscar. Espero que... Muchas gracias, Gustavo. Muy amable. Bueno, tengo la impresión que no hay más preguntas o comentarios. Y ya la hora apremia, tengo esa impresión también. Así que si les parece, dejamos hasta aquí esta conversación, esperando que solo sea la primera de muchas, ¿no es cierto, Mariana? La foto, nos falta la foto. Pidamos las nos cámaras. Falta la foto, que es un momento histórico y hay que registrarlo. Sí, la verdad es que yo creo que tenemos que hacer algunas actividades en conjunto. Podemos ahí están pidiendo, mucho. Nosotros estamos pensando el postítulo también, así que quizás podamos empezar a conversarlo de un lado y otro, ¿no? Intercambiar las ideas, pedirle a Gustavo que nos dé una mano. Digo, Lesajed, que es donde él fue docente tantos años, es vanguardia total en cuestiones de formación archivística. Este año ya no damos más, pero para el año que viene. Sí, bueno, y como tú y yo somos buenas para meternos en el lío, y te advierto que la Alejandra Araya también, la Valentina, la Javiera, somos todos buenos para sobretrabajar. Incluso Gustavo. Sí, por supuesto. Así que claro. Ya la solidaridad. ¿Quién va a tomar la foto? La Paulina le toca por definición de perfil. La Paulina Matus. Sí, estoy tomando las fotos. Ya. Sí, estoy tomando las fotos. No dijiste sonrían al pajarito. Había que sonreír. No, estaba aprovechando, estaban todavía encendiendo las fotos, estaban todos encendiendo las cámaras aún. Así que si quieren ahora la suma oficial, nos sacamos una foto. A la cuenta de 3. Tienen que ser 2. Sí, por las 2 pantallas. 1, 2, 3. Bueno, aplaudiendo en silencio. Desordénense. Sí. Bueno, aprovechar de agradecer a Gustavo, que está trasnochando, aunque él dice que es español, y que entonces los españoles antes de las 2 de la mañana nunca les da sueño. Eso es lo bueno. Solo son las 12, solo es medianoche. Solo es medianoche. Bueno, yo solo decir que no mencioné, por favor, que no mencioné al plantel docente de lujo que tiene esta diplomatura, porque hablé de corrido y rápido, porque no quería pasarme de tiempo, y porque en un punto esta actividad surgió como me estaban invitando a mí a Chile, y después lo armamos en forma conjunta, porque la realidad es que esta iba a ser un panel abierto, no un cafecito, y terminó siendo un panel abierto y un cafecito, justamente porque nos embarcamos en todas. Ahí donde vemos que podemos aportar, colaborar y construir en red, nos metemos, así llegamos a fin de año, y solo esto, mencionar y agradecer al plantel docente de lujo que tenemos en este diplomado, a nuestra tutora pedagógica que es Patrix, a nuestros tutores académicos que son Andrés Paclinares y Ana Guerra, y al plantel docente que viene dejando todo en la cancha también desde esta convicción, me parece que es el punto también que tenemos en común ambas diplomaturas, que es gente que viene trabajando mucho en el campo
y a su vez se viene formando. Entonces el aporte que pueden hacer como docentes en una formación es radicalmente diferente a quien solo tiene por ahí expertise o a quien solo tiene formación. Tenemos desafíos enormes por delante, ojalá que podamos apoyarnos en uno y otro lado, seguir creciendo, sacar los postítulos, las maestrías, bueno, y contar con Gustavo cuando podamos para dejarlo hablar un poquito más. Muchas gracias a todas y todos. Sí, muchas gracias. Excelente Muchas gracias. sesión. Muchas gracias. Nos veremos pronto, espero. Ojalá. Gracias. Que estén muy bien. Bien, cuídense Gracias. mucho. Buenas Cuídense. noches, gracias. Gracias por todo. Sí. Chao. Hasta pronto.